Suministro de agua en cualquier emergencia. Una de nuestras primeras y principales preocupaciones será disponer de agua, al menos en cantidad suficiente para poder permanecer hidratados, y medios para potabilizarla, evitando cualquier enfermedad transmitida por el agua. Dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad y de la actividad física, comenzaremos a tener problemas tras solo 3 días sin beber agua, lo que da una idea de lo prioritario de este asunto. Para situaciones de mayor gravedad o más sostenidas en el tiempo, deberemos también encontrar la necesaria para el cultivo y preparación de alimentos, además de para nuestras necesidades de higiene. A captación y almacenamiento, la manera más fácil de disponer de agua extra, sobre todo en una zona urbana y si tenemos cierta calidad de agua corriente en nuestra área, es guardarla en recipientes de plástico vacíos, aptos para uso alimentario y totalmente limpios, que deberemos mantener alejados de la luz solar directa, cubriéndolos por completo en el caso de que sean transparentes. Aunque el agua del grifo está tratada químicamente y tardará cierto tiempo en desarrollar algas y otros organismos, habrá que inspeccionar y cambiar regularmente el contenido de los recipientes para asegurarnos de que esta reserva se encuentra en perfectas condiciones de potabilidad. Otra opción es almacenar agua embotellada, preferentemente en garrafas por motivos de espacio, que mantendremos sin abrir y que deberemos prestar atención a rotar para no superar las fechas de consumo preferente. Si disponemos de jardín o huerto tendremos mucho más espacio para disponer depósitos de agua potable de mucha mayor capacidad. Captación de agua de lluvia. Para dar una idea de la cantidad de agua a reservar, deberemos tener en cuenta las necesidades de agua por persona y día que podemos considerar alrededor de los 4 litros, incluyendo lo necesario para beber, cocinar y una higiene mínima. Esto significaría un total de 112 litros para un grupo de 4 personas con una autonomía de tan solo una semana, representando unas 19 garrafas de 6 litros. Aunque esta cantidad es razonable y puede almacenarse en la mayoría de hogares, apilándolas en estanterías o aprovechando terrazas, vemos que solo es una solución a muy corto plazo y que únicamente cubre necesidades muy básicas, por lo que estaremos obligados a buscar un suministro de agua adecuado, lo que se verá a continuación. Lluvia. Recoger agua de lluvia en una vivienda unifamiliar es una de las formas más fáciles y económicas de llenar y reponer los depósitos, para lo que aprovecharemos las bajantes de pluviales sobre las cuales practicaremos un injerto y una válvula de paso que permita abrir y cerrar la bajante, llevando una tubería hacia la boca de un depósito, en la que colocaremos una malla metálica para filtrar las partículas de mayor calibre. En el nivel superior insertamos una tubería en pendiente hacia un segundo depósito, de tal forma que al llenarse el primero vaya conduciendo el exceso hacia aquel. Como puede verse, esto es completamente modular y podremos añadir en serie tantos depósitos como se necesiten mientras dispongamos de espacio. Para acceder al agua lo más cómodo es instalar un grifo en la parte inferior unido a una tubería que una todos los recipientes, salvo que se utilicen en exclusiva para operaciones de riego o limpieza. Los depósitos y tuberías que utilicemos deberán ser aptos para el almacenamiento de productos destinados a consumo humano. Actualmente también pueden obtenerse kits específicos comerciales adaptables a la bajante, que incorporan también los depósitos y los grifos, aunque suelen resultar más caros que su equivalente casero. Su instalación es también más sencilla. Pozo. Si no solo pretendemos combatir la sed, sino también contar con los recursos suficientes para el cultivo de alimentos a cierta escala, necesitaremos algo más que unos cuantos recipientes. Un buen pozo puede garantizarnos una gran cantidad de agua que solo tendremos que preocuparnos de extraer y potabilizar, de lo cual se hablará en profundidad más adelante. Los inconvenientes fundamentales son los relativos a su construcción y a su legalización, ya que habitualmente necesitan toda una serie de permisos por parte del gestor hidrográfico de la zona y su perforación implica maquinaria pesada si se quiere hacer con unas ciertas garantías de calidad y seguridad. No es nada recomendable acometer por nuestra cuenta una obra de estas características y será mejor delegar la operación en una empresa especializada que no solo contará con los medios técnicos necesarios, sino que también podrá sondear y recabar información de la zona en busca del lugar más adecuado para su ubicación. Si no tenemos acceso a nada de lo anterior y llega una época en la que los permisos y las reglamentaciones son el menor de nuestros problemas, podemos probar suerte cavando con herramientas manuales en busca de agua, preferentemente en zonas bajas, cerca de cursos de agua y que abunden en vegetación verde durante el verano. La información de los lugareños también puede ser valiosa, aunque posiblemente más centrada en alejarnos de su propio pozo que en conseguir que tengamos éxito. Para organizar la obra, empezaremos por trazar un círculo en el suelo. Su diámetro dependerá de la consistencia del terreno y de la cantidad de agua que queramos almacenar. Un círculo más amplio implicará en general más agua a una misma profundidad y un menor riesgo de desprendimiento, pero también una mayor cantidad de tierra a extraer y por tanto mucho más trabajo en su construcción. Los diámetros típicos que pueden encontrarse se hallan entre los 1,5 y 4 metros de diámetro.
Deberemos tener ciertas herramientas además de picos y palas, como mazas, cinceles y martillos para romper las rocas que podamos encontrar en el camino, poleas y calderos para extraer la tierra a partir de determinada profundidad, así como todo el material de albañilería como ladrillos o bloques, cemento, arena, etc. para proceder a recubrir las paredes del pozo una vez terminado para evitar desplomes y a la construcción del brocal o pretil. En terrenos muy compactos donde el diámetro y profundidad del pozo son reducidos se pueden excavar escalones en la pared del pozo para poder entrar y salir durante su construcción. En el resto de casos deberemos contar con escaleras de la longitud necesaria para hacerlo de forma segura. La profundidad será muy variable en función de la zona en la que nos encontremos, pero seguramente será difícil que podamos contar con los medios para excavar con seguridad más allá de los 5 metros, por lo que ya antes de llegar a ese nivel deberemos poder notar una humedad creciente en la tierra. A modo de prospección, previa a la construcción de un pozo como el anteriormente descrito, o incluso como pozo utilizable por sí mismo, se puede proceder a horadar la tierra con una perforadora manual, introduciendo tubos sucesivamente hasta dar con agua. Depósitos y cursos naturales de agua si tenemos la suerte de tener ríos, arroyos o lagos cerca, además de poder recoger agua de ellos de forma directa, podemos intentar canalizarla aún más cerca para nuestra comodidad si disponemos de la pendiente neta suficiente entre el punto de conexión al curso de agua y el punto de consumo. Obviamente, salvo pequeñas lagunas no permanentes formadas durante épocas de grandes precipitaciones y por las que nadie se va a preocupar al no ser objeto de registro, el desvío o aprovechamiento de cauces fluviales sin permiso entra dentro de lo ya expuesto para la legalización de pozos y la recogida de agua de lluvia. Que podamos hacerlo dependerá del gestor hidrográfico de la zona. En el caso de que tengamos a nuestra disposición un depósito de agua en una altura superior, bastará con tender una manguera hasta el lugar donde pretendamos utilizarla o almacenarla. Para salvar los pequeños desniveles que podamos tener en contra utilizaremos una manguera, cargándola con calderos de agua y un embudo hasta que el agua comience a fluir, momento en el cual ya podremos introducir la boca de la manguera en el agua a extraer también. Podremos desviar parte de un curso de agua cavando una pequeña acequia, comprobando siempre de forma anticipada que las pendientes son favorables en su conjunto y recubriendo su cauce con materiales impermeables a fin de reducir la absorción de agua por las paredes de la canalización. Bombeo manual, aunque dispongamos de pozo y siempre podamos sacar el agua a mano mediante un caldero y una polea al más puro estilo tradicional, el tiempo y esfuerzo que requeriría regar mediante este método pueden ser demasiado elevados, así que trataremos de tener preparada una bomba adecuada a nuestras necesidades. Si aún disponemos de electricidad o generamos la suficiente para alimentar una bomba eléctrica con los métodos, sin duda alguna será nuestra mejor opción. Sin embargo, dada la importancia del suministro de agua, deberemos tener un plan alternativo ante averías o corte del suministro, por lo que lo mejor es proceder a instalar una bomba manual desde el principio, antes de que surja el problema. Las bombas manuales comerciales, ya sean de tipo balancino rotativas, son fáciles de instalar incorporando la tubería de sección necesaria según el modelo y en la longitud necesaria hasta introducirse por debajo de la superficie del agua. Los caudales que pueden manejar con frecuencia oscilan entre 1 y 5 m3 por hora, mientras que las bombas eléctricas más típicas para aplicaciones de riego en parcelas pequeñas y medianas se encuentran en un rango de 4 a 9 m3 por hora. Si no hemos podido hacernos con una, aún tenemos opciones de improvisar un bombeo de agua básico, de forma casera, aunque menos efectiva, cuya forma más fácil y conocida se detalla a continuación. Para ello necesitaremos 2 válvulas antirretorno, 2 Ts, 3 tapones, una junta tórica de goma y tubería de PVC en 2 medidas cercanas para conformar el émbolo y el cilindro de la bomba, más las reducciones y manguitos que necesitemos para los cambios de sección en función del material que tengamos, cola de PVC para todas las uniones, sierra de arco y lubricante. Empezamos conectando la primera T con las 2 válvulas antirretorno, cuidando de que ambas apunten en la misma dirección, es decir, que dejen pasar agua en el mismo sentido. En la tubería de menor sección, montaremos el mango de la bomba con otra T, 2 trozos pequeños de tubería de su mismo diámetro y 2 tapones. Otro tapón irá en la punta inferior y será el que empuje el agua hacia abajo. Es muy probable que por encima del tapón aseguraremos que la futura conexión con la tubería mayor se estanca mediante la junta de goma. Para que no se mueva de su sitio, deberemos practicar una acanaladura cortando con la sierra de arco y pegándola con cola. A continuación montamos el bloque del émbolo introduciendo la tubería menor en la mayor, lubricando la interior con aceite de motor o vaselina, girando a la vez que empujamos y dejando la bomba lista para su uso. La efectividad de esta bomba dependerá sobre todo de la estanqueidad de los ajustes entre émbolo y cilindro.
Por otro lado, y tal como está construida es difícil de manejar ya que tenderá a girar cuando actuemos sobre ella, debiendo sujetarla mediante un soporte o fijándolo a una estructura rígida. Si no tenemos acceso a válvulas antirretorno, podemos fabricarlas con un manguito, una punta, una canica o rodamiento de bolas del tamaño correcto y una junta tórica. Cuando el agua pasa en el sentido deseado, la canica baila en el interior del manguito sin obstruirla y es retenida por la punta evitando que se pierda por el circuito. Cuando se mueve al revés, la canica se asienta sobre la junta de goma, bloqueando la circulación del agua. Molino. Aprovechar la energía eólica para el bombeo de agua puede ser una excelente medida siempre que el entorno resulte favorable, disfrutemos de viento con cierta regularidad y no haya obstáculos que lo bloqueen. Existen modelos comerciales que disponen de los mecanismos necesarios para ajustar la transmisión mecánica entre las palas del molino y el sistema de bielas, adaptándose a la velocidad del viento y a nuestras necesidades de caudal y presión. Desgraciadamente, y si pretendemos ser realistas, la construcción de un molino de viento desde cero de forma casera, huyendo de soluciones ya fabricadas, es todo un reto técnico y de montaje. Incluso la instalación de uno comercial, encargándonos por nuestra cuenta de la ubicación, cimentación y construcción de la estructura, es ciertamente compleja y necesita de un estudio pormenorizado por lo que queda fuera del alcance de este libro. Solar, aunque más adelante se darán más detalles acerca de las instalaciones de energía solar fotovoltaica de forma general, debemos tener en cuenta que podemos utilizar bombas eléctricas sumergibles especialmente diseñadas para su uso en conexión directa con paneles solares, ya que aceptarán tensiones más reducidas y de forma más flexible, habitualmente entre 12 y 90 voltios en corriente continua y con el equipo electrónico de regulación ya incorporado, por lo que nos ahorraremos bastantes elementos de la instalación y esta será mucho más sencilla. Lo anterior, además, nos permitirá descentralizar la instalación, separando el bombeo de otras aplicaciones menos exigentes y que por otro lado pueden estar físicamente muy separadas, dependiendo de la ubicación del pozo, prescindiendo así de la necesidad de conectarlas eléctricamente entre sí, con un ahorro de cable considerable. La potencia necesaria, más frecuente para estas bombas está entre los 0,5 y los 2 kilovatios, con caudales habituales de entre 1,5 y los 5 m3 por hora. Distribución y accesorios. Si la captación y bombeo están resueltos, el siguiente paso consiste en mejorar la distribución mediante tuberías y sus accesorios, tanto para hacer llegar el agua a donde deseamos como para proceder a posibles labores de mantenimiento, sobre todo si seguimos manteniendo un bombeo eléctrico y una red de tuberías de tamaño medio. En nuestro caso, las secciones nominales más habituales de tubería serán de 25, 32, 40 y 50. En cuanto al material, tenemos una gran variedad para elegir siempre teniendo en cuenta que sean aptas para riego y agua potable, pero conviene escoger aquellos más económicos y que no precisen de herramienta muy especializada. Por ejemplo, las tuberías de cobre son bastante caras y requieren de equipo de soldadura acetilénica. De la misma manera, muchas tuberías plásticas, que son más económicas y fáciles de montar, precisan de máquinas de termofusión. Lo ideal será escoger acero o plástico, siempre que las piezas como codos, tes, manguitos, etc., puedan unirse mediante roscas o racores sin soldadura ni adhesivos, asegurando la estanqueidad mediante juntas, cinta de teflón o estopa. Tampoco hay que olvidar la instalación de válvulas que nos permitan abrir y cortar el paso de agua y efectuar con facilidad el mantenimiento de la bomba u otros elementos, la instalación de válvulas antirretorno que eviten la necesidad de vaciar todo el circuito ante cualquier reparación en la bomba, métodos de potabilización. Si el agua que hemos recogido o extraído no ofrece plenas garantías de potabilidad, deberemos tratarla siempre para que sea segura de beber, de lo contrario, nos arriesgamos a contraer enfermedades graves o incluso mortales. Para explicar con el mayor orden posible los múltiples métodos existentes para desinfectar el agua, se dividen en dos apartados. Métodos químicos y físicos. Químicos. Estos procedimientos son con frecuencia más fáciles de poner en práctica y consisten en añadir un compuesto al agua que elimine cualquier microorganismo causante de enfermedades que pudiera contener. El más común y económico es la lejía normal, jamás la perfumada, ya que suele ser tóxica por sus componentes añadidos. La dosificación para su aplicación en desinfección de aguas suele hallarse en la etiqueta de muchas de ellas, siendo una de las más comunes la de 12 gotas por cada 10 litros de agua. Aunque parece claro que un simple envase de 2 litros de lejía puede tener una larga duración, no está de más guardar algunas garrafas adicionales junto con un cuentagotas o una jeringa para la correcta medida de las dosis. Una forma de desinfección más cara, pero de más fácil administración y mucho más adecuada para su transporte es el uso de pastillas potabilizadoras. Su composición varía según la marca comercial, pero la dosificación suele ser de una pastilla por litro de agua.
Es imprescindible consultar las instrucciones del fabricante que normalmente están incluidas en el envase o en el prospecto que lo acompaña, por lo que es una buena idea conservarlo junto a las pastillas. Ambos métodos necesitan de cierto tiempo, al menos una media hora, para ser eficaces ya que no actúan de forma inmediata. Por otro lado, añaden cierto sabor al agua al que tendremos que acostumbrarnos. Físicos. La ventaja principal de los medios físicos para potabilización es su mayor duración, bien por tratarse de métodos baratos, renovables o por realizarse mediante aparatos capaces de filtrar grandes cantidades de agua. En este apartado hablaremos de la ebullición, la filtración y del uso de la luz solar, tanto por su luz ultravioleta como para la construcción de un destilador. El primero de todos es quizá el más evidente y también uno de los más seguros. Si disponemos de una fuente de calor para cocinar podremos hervir el agua eliminando la gran mayoría de patógenos presentes en ella. Debemos, sin embargo, tomar precauciones en cuanto a la altitud a la que nos encontremos, por cuanto a medida que ésta aumenta el agua empieza a hervir a una menor temperatura, que puede ser insuficiente para su desinfección si hace de forma demasiado breve. En altitudes hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar, es suficiente con llevarla hasta el punto de ebullición, manteniendo la temperatura durante 1 minuto. Si superamos esta altitud, deberemos añadir 2 minutos más. Si se opta por la filtración, es recomendable disponer de equipos portátiles por ósmosis inversa con filtros cerámicos, tipo Katadyn, que funcionan mediante bombeo manual. Las gamas suelen estar clasificadas por el volumen filtrable, con capacidades entre 50.000 y 100.000 litros y un caudal de filtración entre 1 y 4 litros por minuto. Su precio es elevado, pero garantizan una buena desinfección sin necesidad de consumo de combustible. Una alternativa más económica apta para desplazamientos y emergencias de carácter breve, pero no para un suministro a medio plazo, son los filtros tipo Lifestrau que suelen estar a alrededor de los 1000 litros de agua filtrable y que funcionan succionando el agua directamente a través del aparato. Si los métodos anteriores no son utilizables, ya sea por carecer de combustible o de filtros, aún podemos recurrir al sol para hacernos cargo de los microorganismos. Una manera muy sencilla es utilizar el procedimiento conocido como SODIS, llenando botellas transparentes de plástico desprovistas de etiquetas, de entre 1 y 2 litros, como las de la mayoría de aguas minerales y bebidas carbonatadas y exponerlas a la luz solar directa. Las de cristal también son adecuadas, aunque deberemos tener más cuidado para no romperlas. Si no tenemos botellas, podemos usar bolsas de plástico transparente como las usadas para congelar alimentos y proceder de igual forma, cerrándolas con un alambre. El mecanismo de acción contra las bacterias es doble. Por un lado se las expone a radiación ultravioleta y por otro se aumenta la temperatura de su medio. Para aprovechar los rayos del sol al máximo, deberemos recubrir la superficie sobre la que apoyamos las botellas con un material reflectante como planchas o papel de aluminio. La cubierta de chapa corrugada de muchas construcciones es una buena opción, ya sea directamente o construyendo un soporte específico, colocándola siempre en horizontal sobre los canales. Se empieza llenando las botellas hasta los 3/4 de capacidad, se agi también durante unos segundos para aumentar su contenido de oxígeno y se terminan de llenar, colocándolas en el soporte sin volverlas a mover hasta la finalización del tratamiento. El tiempo de exposición recomendado es de 6 horas a pleno sol y de 2 días completos si hay nubosidad. Si podemos comprobar mediante un termómetro que la temperatura del agua alcanza los 50 ordinal masculino C, bastará con 1 hora a partir de ese momento. El método funciona siempre que haya sol durante el tiempo recomendado y el agua no esté excesivamente turbia. Si lo está, deberemos dejarla reposar para decantarla antes de iniciar el proceso. Otro método solar más lento, con mucha menor capacidad y más propio de situaciones de supervivencia en la naturaleza que de un enfoque más cotidiano, es la construcción de un destilador solar. Su ventaja fundamental radica en que podremos obtener agua potable partiendo de agua salada o incluso restos de vegetación, aunque necesitaremos de días soleados y cálidos para que funcione. Se cava un agujero en el suelo de unos 50 centímetros de profundidad y 1 metro de ancho en el fondo del cual se introduce un recipiente limpio de la forma más centrada posible. Alrededor de él se introduce el agua a destilar, tapando el hoyo con una lámina de plástico transparente y añadiendo un objeto pesado en el centro para que la superficie interior del plástico quede en pendiente hacia el recipiente. El agua se evaporará por acción del sol, condensándose en la cara interna de la lámina y goteando lentamente hacia el recipiente. Esta técnica puede adaptarse con facilidad a un entorno urbano, manteniendo la práctica totalidad de los elementos, pero sustituyendo el hoyo por un balde de las dimensiones adecuadas y sujetando el plástico a sus bordes mediante pinzas, cuidando de no dejar espacios por donde